Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta tutoría del día de hoy. Ya las notas, la primera nota del 25% ya se encuentra registrada en Odin y también en CLAS, para que por favor procedan a revisarlas y las realizamos entonces conforme habíamos quedado de el promedio de las dos notas de las dos actividades que ustedes habían subido. Por favor, entonces, cuando les quede tiempito, revisen para poder que si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, entonces, por favor, la realicemos. Vamos a mirar entonces el día de hoy un tema que tiene que ver con el componente de innovación y tecnología, innovación tecnológica o digital. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, hay un componente de innovación y un concepto según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que define innovación como la implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio o proceso en un nuevo método de mercado o en un nuevo método organizativo, en prácticas empresariales, organización del lugar de trabajo o relación de exteriores. Entonces, este concepto de innovación que trae la OCDE, específicamente entonces se nota de que el componente de innovación no es específicamente elementos nuevos ni ideas nuevas, sino mejoramientos de procesos básicamente, y ese mejoramiento puede ser en productos, o puede ser de un bien, o puede ser de un servicio como tal. Y hablo también que la innovación es un concepto que evoluciona de acuerdo a la evolución de la economía mundial y a la gestión empresarial o corporativa. Y esto básicamente se traduce en un instrumento básico que constituye el crecimiento de la producción. Cuando en las organizaciones existen los procesos de innovación, pues efectivamente se tienen que ver reflejados en todo el componente de mejoramiento continuo de las organizaciones. También se puede definir innovación como el mejoramiento de productos que habitualmente se comercializan, introduciendo al mercado una nueva variedad de productos. Cuando hablamos de innovación en los productos, pues efectivamente siempre se hace con base a elementos de mejora continua o con el fin de hacerlos diferentes a los otros elementos que básicamente se comercializan. Caso, por ejemplo, azúcar. El azúcar refinado a hoy, el azúcar refinado de cualquier ingenio de los que comercializan azúcar en Colombia, llámese Incauca, Providencia, Manuelita, Río Paila, Castilla, Risaralda, etcétera, el azúcar refinado sigue siendo el mismo. Lo que se hacen son elementos innovadores en los productos con el fin de que esa innovación pues, sea algo más llamativo. Entonces, a algunos productos les colocan calcio, le colocan vitaminas, minerales, etcétera, para que esos productos pues, sean un poco más llamativos y para que las personas pues, los puedan adquirir, evidenciado básicamente, digamos, el mejoramiento continuo o el mejoramiento que tiene el producto. Entonces, esa innovación en muchos elementos hace de que el bien o servicio que yo vaya a adquirir, pues efectivamente involucre elementos que me benefician a mí como persona. No sé si de pronto dentro de sus empresas también se evidencia claramente esta parte de innovación. Pues yo trabajo en la alcaldía de Pereira y no, pues, que haya como un área de ese estilo, no, profe. Ok. Por lo general en muchas compañías hay un área de investigación y desarrollo. Cuando hablamos de investigación y desarrollo, digamos que profe, estamos... yo trabajo, sí. ¿Cómo, Sebastián? Cuando yo trabajo, sí se hace el tema de innovación. Por ejemplo, yo trabajo en Corona
Y nosotros vendemos pues cerámica y pues ya sabemos así que hace mucho tiempo se vende la cerámica y que existen los sanitarios, todo eso, ¿cierto? Entonces, supongamos que sale un sanitario y descarga, cada vez que se vacía, se lleva 8 litros, ¿cierto? Y sigue siendo el mismo modelo. Pero nosotros ese modelo que ya se vende, lo tenemos, pero nosotros descargamos 4.8 litros. Ahí ya hay una innovación, el mismo modelo, pero con una descarga más eficiente. De acuerdo. Y también en el tema de la cerámica, pues no sé si de pronto, como les explique, lo van a entender, algo que se llama efecto televisor, ¿cierto? Si vemos los televisores de hace mucho tiempo eran gorditos y terminaban curvos, así también terminaba la cerámica. Ahora la cerámica ya termina plana como el tema del Smart, o sea que también van entrando en innovación también por ese lado. Muy bien. La innovación definitivamente, digamos que puede ser, como decíamos ahora o como leíamos ahora, puede ser la innovación enfocada en un bien o en un servicio. Se ven algunos elementos innovadores, digamos, en algunos bienes y sobre todo en productos terminados que muchas empresas empiezan a sacar al mercado. Y esos productos que empiezan a sacar al mercado, de cierta forma, deben casi por obligación tener como un modelo innovador. ¿Y por qué un modelo innovador? Porque es que, ¿qué me permite a mí de que mi organización se vuelva o que debe tener un modelo de innovación? Pues en muchas ocasiones obedece a la competencia. Es decir, la competencia va un pasito más adelante de mi organización. Eso quiere decir que pues, yo debería hacer un benchmarking o verificar en el mercado de los productos que yo básicamente estoy comercializando, bueno, mi competencia, cómo se está yendo un poco más allá. Y ese cómo se está yendo un poco más allá es lo que obedece que yo tenga que empezar a mirar otros modelos de innovación que me garanticen o que me permitan que efectivamente lo que yo estoy utilizando, pues sí sea lo primero que todo, pues innovador y que tenga un proceso de cierta forma de disminución de costos, pero que mejore la calidad. Entonces, esa innovación también va enfocado a eso, a la protección del factor humano, pero también al mejoramiento del proceso que esté ejecutando su actividad en el momento. Entonces, a veces esas innovaciones también son de cierta forma exigidas por regulación. Me explico. Nosotros teníamos anteriormente una caldera y esa caldera por emisión de gases y de partículas atmosféricas pues no cumplía con las características que efectivamente me exigía el medio ambiente. Pues hubo que organizar una nueva caldera de última tecnología que garantizara efectivamente que pues, las partículas no fueran las permisibles por el medio ambiente y por el componente del ente regulatorio. Pero adicional a eso, pues al innovar y al traer nueva tecnología, obedece que los procesos tienen que mejorarse bien sea en el proceso. Entonces, cuando ese mejoramiento es en el proceso, entonces son procesos automáticos, con pantallas touchscreen, son puestos de trabajo cada vez más mejorados en cuanto al manejo de la información, al involucrar más tecnología, al involucrar muchos componentes que efectivamente van a mejorar todos los elementos que se requieren dentro de eso. ¿Alguien estaba levantando la mano por allí? Sí, profe, con respecto a ese tema de innovación, eso se ve mucho prácticamente, por ejemplo, en los carros, en los aviones, que estos aparatos ya los diseñan para evitar tanto la emisión de gases y el consumo de combustibles fósiles. O, por ejemplo, que yo trabajo en Home Center y aunque nosotros no manejamos innovación dentro del producto como tal, pero sí las vemos mucho. Por ejemplo, el caso de la teja de Terni, que todos saben que eso tiene asbesto y ese es un elemento cancerígeno, pero eso es un elemento que ya se le retiró a esa teja innovó y le quitó ese agente con el cual la fabricaban. Correcto, muy bien, Jamie, es cierto. Por eso decíamos que hay muchos elementos que efectivamente empiezan a tener ese tipo de innovaciones casi obligadas. Cuéntenos, Marta.
profe me llamó. Sí, se está levantando la mano. Uy, no, profe. No, profe, soy yo. Ah, y Marta también, listo. Cuéntenos, Alejandro. No, profe, sino que quería complementar como lo que está diciendo el compañero Jamie, que por ejemplo ayer la marca de carros italiana, los Lamborghini, anunciaron que van a cambiar su modelo, o sea, van a innovar, a hacer un nuevo diseño de vehículo, donde van a invertir más de algo así de millones de dólares, miles de millones de dólares, para pasar los híbridos a los vehículos a eléctricos y dejar el tema del combustible a un lado para así poder ayudar al medio ambiente. Correcto. Esas modificaciones o actualizaciones que se le hacen a los vehículos, efectivamente, de cierta forma, innova y empieza a impactar también en la disminución ambiental o la contaminación ambiental. Y eso, de cierta forma, pues digamos que retribuye mucho el componente en la protección ambiental, protección de la capa de ozono y todos los elementos que efectivamente hoy cada vez más se encuentran entonces deteriorados por estos elementos. Bueno, entonces, dentro de esto existen unos factores que se deben tener en cuenta para poder definir innovación. La innovación debe generar valor para considerarse como innovación. Cuando hablamos de generar valor, estamos hablando de que puede ser en disminución de costes, puede ser también en protección al factor humano como tal, y puede ser entonces con otros elementos. Cuéntenos, Emanuel. Profe, que lo que pasa es que yo estaba viendo una noticia sobre el Bitcoin, Sí. que el dueño de Tesla, que es uno de los mayores inversores en Bitcoin, dijo que no iba a recibir más Bitcoin como forma de pago para sus carros. Y el motivo era porque eran más contaminantes que la moneda normal de plástico, que era más contaminantes. Entonces, yo pensaba que el Bitcoin era como una innovación, pero entonces es como que se contradice porque dice que sí está afectando más al medio ambiente. Entonces, no. Lo que pasa es que, digamos que de cierta forma, lo que hace a hoy el Bitcoin y este manejo de monedas virtuales, pues básicamente lo que están haciendo es, digamos, agrupando una cantidad de consumidores que efectivamente han afectado de cierta forma de pronto otros mercados. Ustedes saben que la mayoría de elementos que hoy se tienen y que se comercializan en bolsa de valores, la mayoría se encuentran basados en todo el componente de lo que tiene que ver con el petróleo. Digamos que en bolsa de valores los primeros que jalonan este componente y la base de cálculo para poder llevar a cabo todas las valorizaciones de las monedas se hacen con base a petróleo. Entonces, digamos que una vez empieza a incursionar este tipo de monedas virtuales, como lo es el Bitcoin, como lo es Ethereum, etcétera, de cierta forma empiezan a tener como un componente dominante en los mercados. Y se han visto en los últimos 6 a 10 años que básicamente ha estado entonces Bitcoin, lo que ha hecho es crear como una incertidumbre y una volatilidad en el mercado muy alta. Es por eso que entonces hoy el Bitcoin está supremamente altísimo. El Bitcoin creo que estaba como a $50,000 o algo así. Entonces, cuando esto empieza a desestabilizar de cierta forma los mercados, y también creo que había leído de Bitcoin que también tendían a que iban a reducir el manejo de él, y no solamente de él, sino de Ethereum también, que es otro tipo de moneda virtual. Pero hoy en el mercado, básicamente, digamos que encuentran mucha controversia con todo este manejo de monedas virtuales. Más aún, porque, por ejemplo, aquí en Colombia no se encuentra regularizada por Superfinanciera. Solo se encuentra regularizado es cuando usted decide ingresar al mercado ese componente. ¿Me explico?
Superfinanciera no controla ni regula el manejo de las monedas virtuales aquí en Colombia y tampoco está autorizado por ningún sector financiero. Solamente hay 3 entidades financieras que hoy están haciendo entonces unas pruebas de compra y venta de monedas virtuales, pero no están autorizadas aún por Superfinanciera. Lo que sí sucede es que cuando usted traduce ya ese dinero de los Bitcoin y usted los desea ingresar al país, pues usted por esos monedas virtuales ya traducidas en monedas legales aquí en Colombia, por ese componente usted sí debe pagar impuestos. Entonces, muchas personas también tienen mucha inquietud y es, ¿por qué con el manejo externo, digamos, Superfinanciera no me protege en el evento de algún fraude o algo, pero cuando ingreso la moneda ya convertida y legalizada en Colombia, sí me aplican todo esto del componente de impuestos? Entonces, por eso es que muchas veces entonces, esa comercialización no se hace como tan fácil aquí en Colombia. Además, el manejo de esas plataformas virtuales que realizan la comercialización de monedas virtuales o activos virtuales, pues efectivamente se hacen con base a unos seguimientos. Esas plataformas lo que hacen es mostrarle en tiempo real la moneda que usted decide adquirir, bien sea Bitcoin, Ethereum o cualquier otro tipo de moneda virtual, como un histórico de dónde es que se han adquirido. Cuando usted las adquiere, básicamente lo que hace es que alguien le cede esas monedas a usted. Y esas monedas que le ceden a usted, él maneja un histórico, el cual se conserva y le permite visualizar cómo es la trayectoria que ha tenido la moneda. Como ustedes saben, en Colombia es regulado el ingreso de dineros y ese ingreso de dineros, sobre todo en monedas virtuales, es muy propenso para todo el componente de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Entonces, esos elementos son muy controlados. Por eso el sector financiero no ha dado como ese brinco hacia el manejo de las monedas virtuales. Porque muchas de esas monedas, en ocasiones, cuando en las plataformas virtuales internacionales usted le hace el seguimiento, él le muestra toda la trazabilidad desde dónde ha venido la moneda y hasta dónde llegó. Es decir, quién la tenía, quién la cedió, quién la compró, de dónde venía. Y si efectivamente esa moneda, digamos, venía de algún grupo islamista, terrorista, pues efectivamente el que la compre se puede ver envuelto de pronto en alguna sanción o que quede vinculado a alguna lista restrictiva a nivel internacional y eso le obligue a que no pueda tener comercialización con países internacionales. Entonces, habría que mirar muy de fondo cuál es el componente de por qué Bitcoin está afectando todo el componente ambiental. Yo creo que fue más como una especulación de ese señor como para bajar el precio, como más una especulación, pero yo estoy averiguando y dice que el Bitcoin produce las emisiones de carbonos anuales al equivalente de 700 millones de celulares inteligentes cargados en forma simultánea. O sea, que como que consume mucha electricidad, pero también ahí se contradicen porque al utilizar la moneda virtual la califican como la moneda del futuro, pues ya se va a evadir como la talación de árboles, la extracción de recursos para hacer monedas. Pero entonces yo también creo que ahí debajo hay como especulaciones que a partir de esas noticias pues hacen que la moneda decaiga o suba de precio. Perdón un momento. Morcito. Muchos de esos elementos que a hoy básicamente se tienen y que muchos de esos elementos, por ejemplo, que son traducidos en mucho consumo de estos productos, obedece a que resulta que como los blockchain con los cuales trabajan todos estos componentes virtuales son básicamente por utilización de servidores y son muchos servidores, entonces eso también de cierta forma tiene un consumo alto de electricidad.
y dependiendo de dónde sea el consumo de electricidad que se tenga, bien sea eólica o a través de vapor o a través de consumo de combustibles fósiles, puede ser de que también entonces se afecte de cierta forma alimentaria. Bueno, entonces también es claro de que la innovación no es explícitamente una invención, ni tampoco una creatividad. Por eso hablamos de un mejoramiento del proceso como tal. Y una empresa se puede considerar innovadora cuando introduce un cambio sustancial en lo que hace y cómo lo hace. Esa innovación se ve básicamente en el cambio del proceso. Es decir, si un proceso se estaba realizando de una forma, pero hoy se hace de otra forma, agregándole valor al proceso como tal, ese valor del proceso puede ser mayor información, más análisis, más protección, etcétera. Eso hace de que efectivamente sí se convierta en un componente de innovación. Entonces, me dice que el proceso de innovación para la transformación de la empresa, perdón un momento. Uy, sí, porque se le oye con mucho ruido. Bueno, ahí mejoró. Sí, profe. Ok. Sí, Entonces, el proceso innovador para poder tener la transformación de las empresas, pues básicamente lo que opera, digamos, en la mayoría de las compañías existen básicamente dos procesos. Uno es la investigación y el desarrollo, cuando yo hago un producto final. Cuando yo hago un producto final, básicamente debo de tener entonces investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo obedece a elementos que efectivamente se utilizan para crear productos nuevos. Y esos productos nuevos lo que hacen es llevar un poco más elementos que le garanticen al producto final y al consumidor, pues ese valor agregado que básicamente están recibiendo. Y efectivamente en los servicios se evidencian cuando ese mejoramiento del proceso disminuye costos o mejora el servicio en la atención o disminuye el reproceso que básicamente se tiene dentro de la compañía. Entonces, también me dice que hay muchas formas de lograr innovación y básicamente es crear el mejoramiento de servicios que ofrecen a los clientes, cambiando, mejorando los procesos de distribución de un producto, también entonces todo el componente de una logística de distribución o de una estrategia de distribución de un producto, incluso la forma de publicitar y de vender un producto. Entonces, todos esos elementos de publicidad que se tienen para los productos también es innovación. ¿Cómo le llego yo al cliente final dentro de todos estos elementos? Y cómo le vendo ese componente a mi cliente final para poder que realmente vea que mi producto es mejor que los otros y poder evidenciar que efectivamente sí tienen entonces esa parte innovadora. La innovación también abarca a las áreas de las empresas, en todo el componente de capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas. Técnicas en el mejoramiento de los procesos, financieras en disminución de costos, comerciales, pues poder llegar a los clientes con un producto mejorado, y administrativas, pues cuando yo hago mejoramiento en todos mis procesos de la compañía. También entonces me dice que la OCDE manifiesta que las actividades de innovación incluyen todas las articulaciones científicas, tecnológicas, organizativas y financieras. Es claro que todos los componentes van de la mano. Cuando hablamos de componentes tecnológicos, pues ya hemos hablado de cómo es el mejoramiento y cómo ayudan a todos los elementos significativos de mi organización. Pero también el desarrollo científico con todos los componentes de investigación que hoy, por ejemplo, desarrolla Colciencias, que desarrollan muchas entidades innovadoras. En el caso, por ejemplo, de los ingenios azucareros, se tiene un componente que se llama Tecnicaña, que es el que
permite evaluar periódicamente nuevas cañas, variedades de caña para poder sembrar que sean mucho más eficientes. Igual se ve en todos los cultivos. Entonces, un mejoramiento también se puede ver en el componente de algunos elementos transgénicos, algunos productos transgénicos para el mejoramiento de la calidad del producto, no para el mejoramiento de algunos componentes que efectivamente pueden generar un problema para los humanos. Y organizativamente, pues básicamente es el mejoramiento de procesos, que lo que se hace es, pues, venga, ¿cómo podemos que un proceso que depende de un área, pues le genere un mayor valor a toda la compañía? Y puede ser que haya una reestructuración o un movimiento dentro de la compañía y eso me genere innovación para el mejoramiento del proceso. Y financieros, pues ya habíamos dicho, la disminución de todos los componentes en costos que hoy tiene nuestra compañía. En la plataforma hay un video de innovación. Está aquí en este enlace, está en la semana del 8 al 14 de mayo. Vamos a dar entonces 10 minuticos para que cada uno vea el video, por favor, y hagamos entonces una discusioncita o hagamos un aporte de ese video, por favor. Entonces vamos a dar 10 minuticos, por favor, para que veamos el video. A las y 41 entonces volvemos nuevamente para que hablemos sobre el video.
Bueno, creo que ya alcanzamos a visualizar entonces el video. Entonces les escucho. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Estoy a la espera entonces de que me cuenten qué componentes de aporte tienen con el video. Profe, yo, entonces, pues según el video, pues ahí dice que es la innovación, ¿sí? Pues que es el motor que transforma pues las ideas. Eso hace que incremente más la productividad y competitividad en las empresas. Pues eso es uno de los objetivos de la innovación, ¿sí? Se realizan pues nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de realizar las cosas. Por ejemplo, pues yo trabajo en la empresa Coitex y esa empresa es la que le confecciona Arturo Calle, ¿sí? Y estaba viendo que Arturo Calle tiene una de sus líneas, unas camisas. Esas camisas es como repela líquido, o sea, en caso de que a uno se riegue, no, la tela no chupa, sino que, o sea, se desliza. Entonces, esa es una forma de innovación en las camisas, como en la forma, en la ropa, en los estilos. Muy bien. ¿Quién más estaba levantando la mano por allí? Yo, profe. Cuéntenos, Alejandro. Profe, bueno, según el video, ya la innovación se puede aplicar tanto para es decir, innovar sobre un producto que ya está en el mercado, es decir, mejorarlo y que este a la vez le genere unos buenos ingresos a la compañía. O también la innovación es hacer algo totalmente nuevo que le permita de pronto, como se dice, sacarla del estadio a una empresa para la mejora de sus ingresos. Un ejemplo es donde yo trabajo, existe un comité de innovación, lo que es para el área de las ventas y para el área de la fabricación de productos de parques cementerios, donde ellos buscan constantemente hacer productos nuevos y a la vez innovadores que sean atractivos para el cliente y le puedan generar una buena rentabilidad a la empresa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, Cuéntanos, Jamie. Profe, yo,
Profe, también dice que la innovación no solamente es el invento de un producto, sino que también puede ser la mejora de un proceso. También dice que va muy de la mano como herramientas como la ciencia y la tecnología, pero que esa innovación no sería innovación si ese proceso o ese invento nuevo no se comercializa. Simplemente sería una idea innovadora o si no sería como una especie de emprendimiento desde que usted no lo pueda aplicar o vender, que esa es la idea principal de la innovación, poderla comercializar. Muy bien. Cuéntenos, Juliana. Profe, bueno, pues ahí también dice lo de la parte de generar valor a todo y sobre todo esta innovación, ¿cierto? Tanto a un producto y si es en la parte de servicios, pues mejorarlo. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, se estaba manejando un sistema de gestión gerencial, pero realmente no se le estaba dando el uso adecuado. Un proceso desde la parte de recepción hasta un proceso de matrícula era súper tedioso porque el estudiante tenía que pasar por muchos procesos y ahora el proceso es mucho más corto. Entonces se revisa como toda esa parte que es mejor, donde está como ese cuello de botella y que eso pues mejore la calidad del servicio. Ahí también es como darle ese poquito de mejoramiento y obviamente pues el valor. Muy bien, Juliana, muchas gracias. ¿Quién más quiere generar algún aporte? Profe, Cuéntenos. ese tema de la innovación, cierto que tiene que ir mucho con el benchmarking. Sí. Y también pues lo que decía Jamie de la creatividad y la innovación no son iguales. Una cosa es crear y no poder tener lucro, mientras la innovar sí se debe llegar a una meta, sea ya que produzca dinero, porque pues si usted va a innovar, usted va a invertir. Sí. Y si va a invertir, tiene que recoger lo que invirtió y generar las ganancias. Correcto. Hacia allá les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Eso quiere decir que una empresa que no innove desaparece del mercado? Posiblemente. Porque Pero no deja de ser siempre competitiva. Entonces, ¿desaparece o no? Pero de a uno. Contésteme a ver. Sí, profe, sí. Por ejemplo, mire el ejemplo de Coca-Cola, innova mucho, pero en su publicidad. No en el producto, pero sí innova mucho en su publicidad. Porque si no fuera así, ya lo hubieran reemplazado con otros productos. ¿Qué más? Pero digo que también si es no, el caso de Jabón Rey. Dale, Seba, dale. No, pues ya me dijo lo de Jabón Rey ya innovó. Sí, pero innovó, pero fue algo que estuvo mucho tiempo en el mercado sin innovar. Ya lo último sí lo hizo como tal, pero tuvo un sostenimiento en el mercado muchos años. Claro. Sí, pero pues porque hizo la pausa publicitaria y entró como el jabón y se va a un Jabón Rey y le pueden dar otro jabón de otra marca. Pero ya ahorita Jabón Rey ya está innovando y ya se alió, hace ejemplo al Fab Dersey, dicen que ya viene con Jabón Rey. Entonces ya empezó a innovar, porque si no se queda en el mercado. Sí, ya está líquido también. Antes era ese cuadro todo grandote. Claro de que la innovación también tiene que ir de la mano con muchas, en muchas ocasiones, alianzas estratégicas que desarrollan o que permiten que se involucren una o dos empresas para poder salir adelante. Y es claro también que las empresas que no innovan, pues digamos que no desaparecen, fíjense ser que no desaparecen inmediatamente, pero en su largo plazo sí tienden a desaparecer y hay un caso muy claro y ha sido, por ejemplo, el uso anteriormente de Lotus 123, no sé si a alguno les tocó. Lotus 123 era una hoja de cálculo que fue de las primeras hojas de cálculo que existieron, con las que el SENA empezó a dar como las primeras capacitaciones en hojas de cálculo.
Y en su momento también empezó a salir entonces todo lo que era toda la parte de Excel en sus versiones de primerazo que había cuando existió Windows 3.1 y empezó a existir entonces el Office y el Excel. Efectivamente, digamos que Lotus se quedó enmarcado en un componente que no innovó y no llevó un poco más allá en el mercado de muchos elementos. Y como no innovó y efectivamente se quedó rezagado, inclusive eran licencias que entregaban gratis con algunos equipos IBM y empezaron a unir como una cantidad de programas para que hacerlos como un poco más llamativos. Pero efectivamente no fueron capaces de ir más y desaparecieron efectivamente del mercado. Entonces, cuando yo no innovo, y como lo decíamos ahora, esa innovación también hace que la competencia vaya un poco más allá de lo que yo estoy yendo. Alejandro, cuéntenos. No, profe, a lo que usted está diciendo, quería comentar lo que van a hacer el dueño de Animal Planet con otra empresa donde se van a unir los dos, o el uno compró los derechos como un porcentaje de los derechos de otro canal para poderle competir a Amazon y a Netflix como grandes proveedores pues de este tipo de televisión por plataforma, digámoslo así, o vía internet. Ya ellos también están buscando la opción de, o ya lo van a hacer, van a fusionarse para poderles competir a Amazon y a Netflix, porque entonces si no ya se están viendo como que se van quedando atrás en el mercado. Claro, además porque es que efectivamente la innovación lo que me hace es que yo también tenga que ser un poco más competitivo, pero cuando yo soy un poco más competitivo no quiere decir que yo sea el dominante en el mercado, es que ese es otro componente al cual muchas compañías de pronto con la parte de innovación empiezan a ir convirtiéndose en dominantes del mercado, y si se convierten en dominantes del mercado es un riesgo muy crítico, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los servicios de comunicación, con todo el componente de telefonía móvil. Hoy en Colombia entonces hemos visto que hay unos competidores dominantes y ese mercado que efectivamente, digamos, no empezaron como a ampliarlo tanto, obedeció de que cada que llega un competidor en el mercado y que se les va a ruñir un pedacito de la torta, pues hay un caos total y ese caos lo que hace es tratar de alejar como a los competidores. Entonces, se ve, por ejemplo, en la parte innovadora de comunicaciones y creería uno que todavía les hace falta un paso adicional. Recuerden que primero, por ejemplo, lo primordial que había en la parte de telefonía celular era la voz y efectivamente todos competían era por calidad de voz, pero cuando empezaron a llegar las redes sociales, todos los componentes de consumo de datos y navegación de Internet, efectivamente ya el componente de voz pasó a un segundo plano y a hoy el componente de datos es el que marca la prioridad dentro de este elemento, es decir, lo que consumimos más hoy son datos efectivamente que voz. Usted más bien prefiere enviar un audio de un WhatsApp que de pronto llamar a la persona o comunicarse por WhatsApp. Entonces, a hoy hay un componente que deberá mejorar ese proceso y debe de ser cómo va a ser el cobro efectivo del consumo de datos. En Europa los planes de datos son ilimitados. Aquí en Colombia todavía seguimos rezagados con este cuento. Entonces, son elementos que efectivamente le dejan a uno como involucrado en muchos elementos. Profe, pero claro, ya está dando esa opción de tener un plan de datos ilimitado. Ah, sí, claro, pero bastante, pero costoso. Sí, señor, tiene un costo como de 98.000 pesos en el mercado. Sí, realmente, es que inclusive, y ya le voy a dar la oportunidad a Manuel y a alguien más por aquí que nos estaba levantando la mano, inclusive a uno le dan, uno compra un plan de 25 gigas, pero a hoy se está convirtiendo en un componente crítico y es que los contratos que hoy tienen, básicamente están obedeciendo a que la cantidad de megas que usted puede compartir son muy pocas y ese compartir obedece es
a que básicamente si usted tiene un equipo portátil o usted le va a dar conexión a otro celular, pues a usted le dan muy poquitas megas para que usted pueda compartir, y es ahí donde uno dice, venga, entonces, efectivamente, ¿cómo vamos a ser tan competitivos en este mercado? ¿Quién nos estaba levantando por aquí la mano? Jamie. Yo, profe. Señor. Profe, vea, por ejemplo, la innovación, otro tema que tiene muy importante es que él permite que el acceso a ciertos artículos que antiguamente eran muy costosos, hablemos de los celulares, cuando iniciaron, solo cierto tipo de personas podían tener acceso a ellos. Hoy en día, cualquier tipo de estrato, cualquier tipo de persona puede tener acceso a esa tecnología. Ahora hablemos del Internet, el plan de datos que dice Alejo. En este momento ya hay compañías, por ejemplo, yo tengo un plan de datos ilimitado y ese plan de datos simplemente me cuesta 70,000 pesos, que ya se incrementa si usted quiere tener Netflix y otro tipo de cosas que uno realmente pues no necesita, pero el plan ya existe. Sí. Ok, muy bien. ¿Quién más nos iba a hablar por allí? Emanuel, ¿nos iba a hablar? Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe, que hablando de la innovación, pues surge un tema que es más importante, que lo vi en una clase pasada, que era sobre la sustitución. Que, por ejemplo, las empresas pueden estar muy abiertas a innovar. Por ejemplo, la empresa de carros que está dispuesta a innovar, a que el carro consuma menos gasolina y nuevas innovaciones, pero llega la sustitución, que es un carro electrónico que ya no funciona a gasolina. O lo mismo que pasó cuando salió Netflix, que las empresas de cine como Cinemark, Cine Colombia, ellas innovaban de cómo llevar esa experiencia al cliente mucho mejor, innovando. Pero llegó Netflix y todas esas plataformas y los sustituyeron. Señor. Bueno, ¿quién más nos iba a hablar por allí? Profe, otro caso de lo que usted hablaba de la falta de innovación fue un ejemplo de BlackBerry, la empresa BlackBerry, que cuando comenzó el auge de los celulares inteligentes, ellos eran los que dominaban el mercado. Y de un momento a otro, cayeron a pique, ya ni se ven. Sí, mire que un ejemplo de innovación y digamos que cuando muchas compañías empiezan a innovar en muchos componentes y sobre todo de innovación tecnológica, a veces no les dejan surgir ni continuar como muy adelante. Ha sido el caso de Huawei. Huawei venía con un crecimiento exponencial muy alto y con una tecnología en equipos celulares y de comunicaciones que aún lo tiene hoy todavía, pero efectivamente cuando esa innovación y digamos que esa penetración de toda esa tecnología en todo el componente de comunicaciones en muchos países se empieza a ver involucrado en la disminución de la competencia, pues lo que tratan de cierta forma es como de frenar. Y eso fue lo que le hicieron entonces de pronto a Huawei en otros países. Y es que efectivamente pues el crecimiento exponencial en todas estas marcas estaban dejando atrás otro tipo de competidores y pues efectivamente esto lo que hacen es bloqueos a veces comerciales como para que de pronto no innoven. Hay un componente muy claro y muy innovador que tiene que ver con toda la parte de comunicaciones. Todo lo que son elementos como rack de comunicaciones, hub de comunicaciones, dispositivos Wi-Fi de comunicaciones, en la mejor tecnología que hoy se tiene son los Huawei. Inclusive muchas antenas que distribuyen comunicación utilizan este tipo de comunicadores de Huawei. Y efectivamente, si se ve, los que primero iniciaron el componente de 5G y hacer pruebas fueron Huawei.
y a hoy todavía creo que tienen unas patentes sobre este componente. Entonces, cuando muchas compañías ven, digamos, con estos pasos agigantados todos estos componentes, pues dejan atrás o suspenden para que este componente no salga a la luz. Muchos de esos elementos, por ejemplo, se han visto a hoy con el componente de lo que tiene que ver con generaciones de energías renovables a través de otros elementos diferentes, y lo que han hecho en muchas ocasiones es como dejarlo allí. Sustitución de combustibles fósiles por otro tipo de elementos como hidrógeno, etcétera, son elementos que han quedado allí suspendidos. Hoy, por ejemplo, hay un componente tecnológico que ha innovado demasiado, y es todo el componente de almacenamiento. Todo el componente de almacenar información en USB, en discos duros externos, hoy se está llevando a almacenar información en hidrógeno líquido, el cual puede almacenar un poco más de información, y es un componente más de interconexión. Va con pasitos lentos, pero creería uno de que es un componente demasiadamente innovador. Juliana está levantando la mano, cuéntenos. Profe, sí, con lo que se está hablando de lo de Huawei, por ejemplo, ahora se escucha mucho este celular o esta marca Xiaomi, que antes pues uno como no la escuchaba mucho, no la tenía muy referenciada, y ahora ya uno ve mucho esa publicidad, que el supercelular, que con la cámara no sé qué, que la última imagen, y empezaron como a saturar ya ese mercado, que uno ya ve como las personas, no, que yo tengo el Xiaomi, ya no sé qué, que no sé cuántas cámaras, y pasó como el Huawei a dejar un poquito como esa intensidad, y era una marca que uno no la tenía como muy reconocida o muy presente, y de un momento a otro pues como innovó en la parte de tecnología. Sí, Xiaomi es como el iPhone de la China, es decir, él es gama alta de la China y empezó a innovar y a entrar en todo este componente tecnológico. Cuéntenos, Sebastián. Profe, y que la compañera habló de celulares, ahora entra esa empresa de Wow, es que se llama una nueva línea operativa de celulares en internet, y no tanto en la línea como llega con los servicios, sino en la forma que ella entró en un momento de pandemia, en un momento a Colombia de marchas, y entró como la línea rebelde, como buscando a las personas de que salgan de lo común y entren a cosas diferentes. Y lo mismo también se le entra ese banco nuevo que se llama JP Morgan. Pero no, el banco tiene un nombre cortico. ¿Ah, sí? Es acá en Colombia. Es digital, es un banco nuevo que es digital, no tiene tarjetas, y entró también así como algo rebelde, sal de la monotonía, que no te cobren el uso de manejo. Y entró el momento de la pandemia donde usted ya quiere que todo sea un cambio. Entonces puede ser la entrada de esa empresa entrando con algo innovador, donde todo el mundo está buscando el cambio. Inmediatamente las personas cogen eso como percepción y se pueden estar pasando al banco y a la parte operativa de celulares también. Sí, eso es cierto. Esos elementos que básicamente empiezan a ingresar a todos los mercados y que empiezan de cierta forma a compartir un poco, a morder un poco de la torta que realmente tienen casi la mayoría, y vienen con componentes innovadores, y más aún en estos procesos o en este evento de crisis en el país y a nivel mundial, pues efectivamente se ven como unos elementos que sí son innovadores y que empiezan a impactar demasiado en el mercado. Yo me di cuenta de eso porque pues estuve en una charla de la empresa, donde una empresa tercera nos compartió un PDF donde empiezan y dicen cuál es el papel de las marcas hoy en día, y el ejemplo es esa empresa de Wow. Voy a preguntar si lo puedo compartir, y se los comparto al WhatsApp para que lo vean. Son como 45 diapositivas, pero se enfoca en el inicio de que una empresa en este momento, ¿qué debe hacer? ¿Cuál debe ser el impacto de mercado en este momento? Si es de hablar de que todo es muy bonito, todo muy lindo, como por ahí que dice hacer Mandela si salimos adelante, no. Es como llegar a la revolución y entrar fuerte con lo que hay en este momento.
voy a averiguar y les puedo ver si les comparto el PDF. Listo, Sebastián, muchas gracias. Bueno, entonces, investigación y desarrollo constituye una de las etapas del proceso de innovación. Para poder innovar, pues lógicamente se debe hacer investigación, y esa investigación se tiene que ver reflejada en un producto o en un bien o en un servicio, que es el desarrollo. Entonces, investigación para poder adquirir nuevos conocimientos, lograr invenciones o modificar técnicas que ya básicamente existen, y desarrollar nuevos productos, procesos o métodos con viabilidad económica. Otras actividades innovadoras que no corresponden a la investigación y desarrollo, pero sí contribuyen a la innovación, es la definición de nuevos conceptos, procesos y métodos de comercialización. ¿Por medio de qué? Marketing, que era lo que hablábamos ahora, o lo que nos estaba contando Sebastián, relación con los clientes, aplicación de investigaciones fundamentales o estratégicas, ampliación de la capacidad de diseño y desarrollo, observación de sus competidores, derechos de invención patentada, aumentar la experiencia profesional mediante formación o capacitación del personal de la compañía, y reorganizar el sistema de gestión y el conjunto de actividades empresariales. Todos estos elementos, digamos, no corresponden a investigación y desarrollo, pero efectivamente le pegan directamente al componente de innovación. Esto del componente de marketing lo que me permite básicamente es, venga, miremos cómo estamos hoy con nuestros productos, pero también tengo que evaluar la competencia. Tengo que evaluar la competencia para poder que este marketing efectivamente pues dé en el punto exacto donde debiéramos dar. Hay muchos componentes que se interrelacionan dentro de todo este componente. La relación con los clientes es un elemento fundamental, porque es que es el cliente que efectivamente me da la pauta, venga, ¿qué es lo que están necesitando? ¿Cuáles son sus necesidades para poder efectivamente llegar con nuestros productos a lo que realmente ustedes necesitan? Y todo el componente de la invención patentada. Hay un componente aquí que nos habla de los tipos de innovación. Me dice que son 4 tipos de innovación. Entonces me dice, una innovación en el producto, una innovación en los procesos, una innovación organizacional y una innovación en el mercado. Innovación en el producto, pues todos los elementos de valor agregado que yo le puedo entregar a mi producto final, que se evidencie realmente cuál es esa innovación o ese cambio que mi producto final va a tener para poder llegar entonces al consumidor final. En los procesos es pues, disminuir el proceso de creación o de proceso de la creación de mi producto. Organizacional es pues básicamente dentro de mi organización cómo puede existir o una reestructuración que nos garantice efectivamente que llegue ese producto de la mejor forma posible dentro de un componente organizativo. Y en el mercado, pues, cómo vamos a impactar nuestro mercado para poder llegar a esos clientes finales. Entonces, esa innovación de producto básicamente me dice que es la introducción de un bien o servicio mejorado. ¿Con respecto a qué? Pues a las características o en su uso, o como mejoras en los requisitos técnicos y en los componentes o materiales en la incorporación, por ejemplo, de un software. En requisitos técnicos, pues básicamente es cuál es ese mejoramiento que le estamos llevando a nuestro producto. Y, por ejemplo, en muchos elementos que hoy son de consumo humano, hemos podido, por ejemplo, evidenciar cómo las salchichas, los atunes, ya vienen una forma diferente de poder abrirlos. Entonces, primero usted tenía que sacar el cuchillo, empezar a abrir ese cuento, eso se regaba. Hoy pues ya viene de una forma diferente, e inclusive muchos de los productos que hoy se tienen, se les ha innovado un componente que les ha permitido pues que sean más atractivos para el manejo y el uso de lo que tiene que ver con ciertos elementos. Hay elementos que de una u otra forma fueron innovadores, pero que hoy ya definitivamente no cumplen su rol. Y lo hemos visto con los cubitos de azúcar. Los cubitos de azúcar que en su momento fueron muy buenos, pues efectivamente en su momento fueron muy buenos, a hoy ya no. Entonces se cambiaron por los tubitos de azúcar o por los sobres de azúcar. Y efectivamente, pues esos son los que hoy han dado como ese componente dentro del mercado. Pero a hoy fabricar o producir esos componentes para muchas empresas, digamos que no es el core del negocio.
para mí como empresa es más fácil entonces sacar productos que sean empacados en libras, kilos, bultos de 50 kilos o bultos de 1 tonelada, que efectivamente son procesos más dinámicos y que no requieren como de un componente tan estrictamente funcional y diminuto que me conlleve a muchos reprocesos o a mucho daño de pronto de producto final o mucho reproceso en la fabricación de los productos. Entonces, a eso es lo que muchas compañías a hoy le impactan dentro de esto. Y hay unos requisitos técnicos. Esos requisitos técnicos y legales también me impactan mi producto. Entonces, a hoy, por ejemplo, todo el componente de comida chatarra, que es un componente de ley que están empezando a mirar de cómo se va a tratar, pues efectivamente, a hoy es un componente que es un requisito legal que muchos productos tienen que empezar a ir teniendo, así como le colocaron a todos los productos que son fabricados a base de azúcar, de cuántos son entonces la cantidad de azúcar que efectivamente está incluido dentro de todos estos elementos. Innovación en procesos, pues son los nuevos métodos de producción, distribución, es decir, qué tipo de elementos logísticos voy a tener innovadores que me permitan a mí disminuir reprocesos, pero agilizar muchos componentes que hoy tenemos. Y que incluyan cambios significativos en las técnicas o en el equipamiento o en software. Por ejemplo, introducción de un diseño asistido por software para el desarrollo de un producto. Todos los componentes tecnificados. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra planta tiene una cantidad de procesos automatizados desde que arrancan a moler la cañita hasta que efectivamente entregamos el producto final y la generación de energía. Son procesos que son verificados y validados a través de tarjetería, de sensores, de elementos que lo que hacen es identificar cuál es la variable que se está monitoreando y sobre eso tomar alguna decisión. La innovación en marketing o mercadeo son los nuevos métodos de comercialización que representen cambios significativos en el diseño y el embalaje. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, el embalaje de muchos productos en el mercado hace que se vuelvan innovadores y que sean mucho más llamativos. Es todo lo que hemos estado hablando. Venga, esa innovación dentro de todos los productos, procesos, marketing, organización, etcétera, han conllevado pues, a que básicamente sean mucho más llamativos para el consumidor final. Innovación en la organización, nuevos métodos organizacionales en la empresa, puede ser con respecto a la organización del lugar de trabajo o en las relaciones internas y externas, y tienen como finalidad mejorar la rentabilidad. Todos estos componentes de innovación le van enfocados a todo el componente de rentabilidad. Otros clasificaciones de innovación, ¿sí? Profe, perdón, le interrumpo. En las empresas públicas como en la que yo trabajo, no se trata, por ejemplo, o todo el tiempo no es de rentabilidad, sino como de mejora en los procesos. Por ejemplo, en Pereira estamos trabajando con 5 granjas solares, pues de minimizar todo el tema del gasto de energía y de contaminación del CO2. Entonces, en Pereira se están trabajando, tenemos 5 granjas solares o 5 proyectos solares, uno está en el aeropuerto, otro en Ucumarí, hay una granja solar exactamente que está pues acá en Pereira y en la Universidad Tecnológica también estamos trabajando, se está trabajando esa parte. Entonces hay que, cuando no se trata pues como realmente rentabilidad, sino que son como proyectos de mejora de la calidad de vida de los habitantes. Pero mira, Victoria, que definitivamente yo creería que sí es un proceso de rentabilidad, porque cuando hablamos de la disminución de costos, y me imagino que las granjas solares lo que están haciendo es, pues venga, yo con esto lo que hago es desconectarme de lo que yo consumo y pago de energía eléctrica y veo de ser claro, como autosuficiente. Ok, sí. Sí. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización, en nuestra empresa, somos cogeneradores de energía. ¿Qué es ser cogeneradores de energía? Es que cuando iniciamos la molienda de la caña, lo que hacemos básicamente es que se empieza a moler en la cañita y empieza a subir la presión en las calderas. Es decir, es como si uno conectara una olla a presión.
Y esa olla a presión lo que hace es empezar a generar un vapor, y cuando empezamos a generar la energía eléctrica nos desconectamos de la que consumimos de la CHEC y ya somos cogeneradores y autogeneradores, es decir, generamos nuestra propia energía. Entonces, digamos que a ese componente veo yo que le apuntan dos partes. Uno es la disminución de contaminación del CO2 en el componente ambiental, que de cierta forma hay una retribución económica, porque creo que hoy Europa está midiendo todo el componente de la huella de carbono que estamos dejando tanto en empresas públicas como privadas, y además también en la disminución del costo de consumo de energía, que es un proceso bastante innovador. Lo que creo que sí es que es algo costosito, ¿o no? Usted que conoce eso, Victoria. Sí, sí, señor, pues no es una inversión muy bajita, sí es muy grande, pero a futuro se ve como la recompensa, ¿cierto? Como que empezarlo ha sido difícil, pero ya arrancó y se espera pues que el ahorro, como usted lo dice, profe, sea muy bueno y que vale la pena como la inversión que se hace. Propio Señor. Victoria, qué pena. Un panel de eso no es tan costoso. Yo tengo un cliente que los vende en Puerto Boyacá, y él vende un panel más la planta, sale como en 1.500.000, y eso arrastra la nevera, el televisor y una lavadora. Y ya usted, después de que hace la inversión de 1.500.000, usted ya tiene la energía solar. O sea, usted ya se olvida de los servicios públicos. Entonces, no es ya para el cliente final, ya el consumidor, ya para una casa, una empresa, no es tan caro. Y la inversión de la empresa, en este caso de las empresas públicas de la energía, es grande, porque ellos tienen que invertir en masa, pero ya cuando empiecen a comprar, va a ser buena la retribución que van a tener. Sí, eso es lo que me refiero, que la inversión inicial, como no es pequeño, sino que son proyectos muy, muy grandes, la inversión inicial sí puede ser muy grande, pero la retribución después a un cierto tiempo, no sé pues cuánto tiempo, ya se ve como la utilidad. Sí, la recuperación de la inversión es a largo plazo. Ahora, lo preocupante ahí, o pues pensaría uno, bueno, supongamos de que ahí se le está quitando unos componentes de consumo a las empresas generadoras de energía. ¿Cómo se van a volver entonces los que venden energía de innovadores para poder volver a atrapar el mercado como tal? Porque, pues lo que dice Sebastián es cierto. Profe, pero es que es una empresa de energía que también está haciendo eso, porque ellos también están innovando y están migrando a la energía solar, a hacer el cambio. Por ejemplo, aquí en Pereira tenemos ya motos, algunos vehículos, estación no de combustible, sino las estaciones que recargan energía de esta manera. Entonces, es la misma empresa de energía que está vinculada con estos proyectos. Pero ahí la innovación va también en el tema de que si están pasando los carros a las energías, porque el tema del petróleo ya se está acabando, ya tienen unos tiempos que puede durar 15, 20 años más. Exacto. Y ya no va a haber petróleo, entonces ya están llegando la energía. Y la pregunta a usted, las empresas que van a hacer, Bill Gates ya está dando respuesta, profe. ¿Usted lo vio en estos días que dice que quiere tapar el sol? No. Entonces, cuando ya la energía sea solar y el señor que le dé por tapar el sol, entonces va a decir, no, van a tener energía, pero tú vamos a tapar el sol y estos días no va a haber energía, ¿o qué? Ahí está dando la respuesta. Es complejo. Que vamos a bajar la emisión de la capa de ozono, que vamos a bajar de la capa de ozono y la contaminación. Entonces, para eso vamos a tapar el sol por unas partes. Y entonces, en esa parte trabajan con energía solar. ¿Qué? ¿Ahí qué sucede? Ahí están dando la respuesta. Sí. Definitivamente, ahí hay unos componentes diría uno, como de manipulación de muchos elementos, así como lo han existido hoy dentro de todos los mercados. Hay compañías definitivamente muy grandes y monopolios muy grandes de todo el componente financiero que de cierta forma pueden manipular muchos elementos.
Entonces, esperemos a ver qué sucede en todo este componente y en todo lo que básicamente está sucediendo. Bueno, hablamos entonces de otros componentes de innovación, otros elementos, una innovación gradual. Pues básicamente implica modificación, mejora o simplificación o consolidación en el aumento de productos o de procesos. Radical o disruptiva es la introducción de nuevos productos o servicios que causen o generen cambios drásticos en la industria y crean un valor para la empresa. Ejemplo, entonces son los primeros celulares o las aplicaciones de WhatsApp o Uber que básicamente empezaron a crear elementos diferenciadores dentro de todas las empresas. Entonces, hablábamos de los primeros celulares. Culebrita fue muy bueno en su momento, pero efectivamente cuando existió ya esta nueva innovación de todo lo que tuvo que ver con el cambio a nuevas tecnologías de celulares ya a color, con pantallas táctiles, etcétera, digamos que eso obedeció a que pues, tuviese que tener elementos diferenciadores y que efectivamente ahí hubo una interrupción, hubo un salto, es decir, hubo un brinco que efectivamente empezó a ir a otros elementos. Hemos visto también, por ejemplo, esta parte radical o disruptiva en el componente de comunicación, en los famosos modem que existieron en su momento y que efectivamente fueron muy buenos, pero que la innovación y la ampliación en la comunicación obedeció a que básicamente tenían que ir un poquito más allá. Entonces ya se cambió del modem al modem interno de los equipos y a un mejoramiento en velocidad. Entonces todos esos elementos han hecho de que efectivamente haya una parte disruptiva en la cual hubo un punto de partida y dejaron unos componentes atrás y efectivamente se mejoraron otros. Innovación abierta. Básicamente se trata de una estrategia empresarial la cual surge de la adquisición de tecnología para explotar la desarrollada internamente. Este tipo de innovación busca la eficiencia a través de externalización de tareas o personas. Entonces, mediante convocatorias abiertas como el crowdsourcing o mediante la co-creación que se trata de interrelacionar con el cliente como fuente de innovación. Elementos de estos también entonces es Big Data o todo el almacenamiento en la nube que básicamente hoy se tiene. Y una innovación cerrada es una estrategia empresarial que se basa en la contratación de mejores técnicas de la industria. Esto implica el desarrollo de nuevos productos y servicios. Tenemos por aquí el avance tecnológico de los celulares y les quiero mostrar este componente gráfico de innovación y de mejora en todo lo que hemos tenido en el componente tecnológico. Entonces dice, una de las industrias intensamente polarizadas, los monopolios o los duopolios del siglo XXI. Y vemos aquí, por ejemplo, todo el componente de Google, todo lo que tiene que ver con Amazon Web Service, que es todo el componente de cloud computing, almacenamiento en la nube, toda la publicidad digital a través de Facebook y Google, todo el componente de telefonía móvil con el componente de Android. Entonces nos habla, por ejemplo, de un monopolio de 80%. De un 32% de publicidad digital, del 38% de Facebook y un 21% de Google. Todo el componente de almacenamiento en la nube, 31.6% de Amazon Web Service, 16% de Microsoft Azure y motores de búsqueda, 95.9% todo el componente de Google. Todo el comercio electrónico, entonces, el 50% de Amazon y redes sociales preferidas en el 2019. Entonces hablamos de Facebook, YouTube, WeChat, Instagram, LinkedIn, TikTok y por aquí empezarán a subir otras que hoy básicamente se tienen. Plataformas con más apps, Google Play, Apple Store, Microsoft Store y Amazon Store. Entonces, a hoy básicamente vemos que esto puede ser que haya incrementado un poco, pero también ha hecho de que nos coloque como a pensar un poco si definitivamente todos los elementos que tenemos pues son los que realmente estamos obedeciendo y estamos utilizando. ¿Alguna pregunta hasta allí?
No, profe. No, profe. No, Listo. profe. Vamos a colocar entonces la asistencia, por favor, por el chat para que dejemos por hoy allí. Les recuerdo entonces, por favor, verifiquemos las notas en Odin y en Class para que validemos. Si les califiqué mucho, me escriben, profe, no era mucho, y si les califiqué muy poquito, pues también me dicen. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Profe, qué pena. Profe. Gloria. Ay, qué pena. Profe, usted se llamó a lista. Sí. ¿Cómo? Usted se llamó a lista. Están colocando la asistencia por el chat. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya la colocó? No, no la he colocado. Bueno, por favor. Bueno. Listo. Ah, listo, vámonos que ya. La clase de inglés es lo mismo. Ya estamos. Yo los conozco, se van por eso, que me los iba a lograr, pero es que usted no me debe. Mami, pues es a las 7. No es a las 7, más tenemos que estar allá más temprano. Porque ese restaurante lo cierran de temprano. Sí. Ay, no, Loli, mire, mami, Loli, cómo me tiene. Parezco que sufriera una enfermedad leucémica. Sí, Loli, me mantiene los pelos, mire. Se me ve mucho el pelo. No, no puedo.